los abusos contra la libertad. En este punto, los temas de libertad, liberalismo e iglesia se entretejen y el panorama empieza a perder claridad, pues si la primera era mandato divino, que el segundo protegía, ¿por qué la tercera, en su calidad de representante de Dios en la tierra, no la toleraba? Es factible que la respuesta se encuentre en la diferenciación que los liberales realizaban entre anticlericalismo, entendido como un movimiento contrario a la influencia de la Iglesia en asuntos públicos, y la antirreligiosidad, vista como el rechazo y ataque de la religión. El carácter anticlerical de los liberales mexicanos está fuera de toda duda, pues atribuían al clero y a la Iglesia gran parte de la confusión intelectual imperante en el país, tal como lo explicaba con ingenio el Surriago, periódico que en 1839 recurrió al diálogo, recurso en la época para tratar temas complejos entre un periodista y un repartidor. Cito, el periodista comenta al repartidor: diga usted a esos reverendos señores, el padre maestro Pedro y el señor Pablo, que no tengan cuidado ninguno, que el Surriago no será impío ni antirreligioso, ni nada de lo que temen, porque gracias al cielo, como que soy periodista, todavía me queda algo de juicio, ¿no? El repartidor pregunta: ¿y si no pega? El periodista le responde: entonces les devolverá usted el real, que era lo que valía la publicación, pero diciéndoles que vale poco más de un real aprender una cosa que se ignoraba. Además de definir y defender a la libertad, otra práctica común en la prensa liberal era la de vincular a esta con otros dos principios fundamentales: el progreso y la educación, como si estos fueran consecuencias directas de ella, a la par que generadores de una especie de efecto dominó que terminaría por transformar radicalmente el rostro del país. En torno a la libertad, progreso y educación, habría que señalar que los periódicos coincidieron en señalar que la Revolución Francesa había sido la condición necesaria para el nacimiento y reconocimiento de las libertades humanas, mismas que fueron muy bien recibidas por todos aquellos que defendían el progreso y la civilización, términos fundamentales en el discurso político y social europeo, así como mexicano, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX. A diferencia de lo que sucedía entre las publicaciones católicas con respecto a la fe, que hay ahí un gran consenso, resulta en cambio más difícil presentar una definición del progreso en los periódicos liberales, pues cada uno, al igual que pasaba con los escritores, poseía una que, si bien compartía ciertos elementos con las demás, también contaba con otros elementos diferentes. Contrario a lo que se puede suponer, dada la importancia del término progreso, en la prensa no abundan las exposiciones claras y precisas del mismo, pareciendo que su definición respondía más al parecer de los autores que a un consenso en el grupo liberal. Así tenemos, por ejemplo, en 1851 el Monitor Republicano, que publica una contribución anónima en la que se afirma: ¿qué entiende por progreso el Monitor Republicano? La instrucción popular como la base de ese edificio que debía levantarse bajo la influencia de la libertad. Desde el año 1833 ya es posible hallar un vínculo estrecho entre el progreso y la civilización. A esta última se atribuían las cualidades de poseer un carácter inexorable, encontrar sustento en las leyes y finalmente aspirar a proporcionar la felicidad o bien común, que era el fin último del pensamiento ilustrado. Además, según lo declaraba el doctor José María Vértiz a sus alumnos de medicina, el progreso encarnado en la ciencia era una posibilidad que cada uno de ellos poseía para encumbrar a la nación. Así les incitaba a, y cito, trabajar noche y día, debéis trabajar incesantemente, debéis contentaros con estar al nivel de la ciencia, tomar parte del movimiento de progreso que agita a todas las naciones civilizadas. Fin de la cita. Para que el progreso civilizara y se transformara en un ejercicio de praxis, se entendía que habría de acompañarse de la libertad como condición necesaria, acuñándose así el enunciado progreso y libertad, que según Mauricio Bouchot fue el lema de la filosofía mexicana del siglo XIX. Si bien tanto en las páginas del Monitor Republicano como en las del siglo XIX adquirió una mayor presencia a partir de la década de los años 50. Mientras que el primero, es decir, el Monitor Republicano, invitaba a que la bandera del Partido Liberal fuera así de plano, la de progreso y libertad, el segundo citaba al diputado Francisco Zarco, quien en una locución en el Congreso incitaba a sus compañeros legisladores a que si hay un hombre, y cito, sea cual fuere, que hace una bandera e inscribe las palabras libertad y progreso, debemos seguir a ese hombre y abrazar a esa bandera sin retroceder, sin vacilación y sin miedo. Fin de la cita. Con estos elementos hemos definido el progreso del que tanto y en tan diversas formas referían las publicaciones liberales.
pero tampoco podemos dejar a un lado las maneras o medios que éstas proponían para alcanzarlo. Habría que establecer en principio que se trataba de un esfuerzo que requería de la libertad, de nueva cuenta, para generar las transformaciones radicales. Y de tal forma, en el Monitor Republicano y el siglo XIX, durante la década de los 50, publicaron un conjunto de artículos que, sin estar necesariamente concatenados, daban una serie de consejos para tal fin. En 1850 el Monitor recomendaba establecer las costumbres propias del sistema federativo, lo que derivaría en la felicidad, el progreso y el engrandecimiento de México. Pues permitiría acabar con aquellos hábitos y prácticas heredados del régimen virreinal. El gobierno también tenía un papel activo en este camino, pues debía, cito, desarrollar sus elementos de riqueza e inculcar al pueblo sus principios de moralidad y de orden en que deben apoyarse todas las sociedades, fin de la cita. De igual forma, debía establecer la igualdad jurídica como un recurso para que México caminase por la vía del progreso, en una clara referencia al tema de los fueros eclesiásticos y militares que se habían heredado del régimen virreinal y que, bueno, se discutían muchísimo hasta la promulgación de la Ley Juárez en 1855. En lo que a la educación se refiere, esta era sin lugar a dudas la apuesta de los liberales para establecer el imperio de la libertad y el progreso en el país, por ser, y cito, uno de los más poderosos elementos de la civilización moderna. La instrucción penetra incesantemente en las masas y se propaga en todas las clases de la sociedad, ¿no? Y, fin de la cita, el artículo también señalaba que educar al pueblo equivalía a preparar la felicidad de las futuras generaciones. También se dice que un plus que ofrecía la educación era acabar con el rezago que distanciaba a México de las naciones progresistas, particularmente de Francia, nación a la que se le rendía un gran culto por parte de los liberales por haber sido la primera impulsora de la instrucción popular como de la enciclopedia. Y continuando con el tema de la instrucción, se decía que la educación tenía que impulsarse en gran manera para que rompiera con las cadenas de esta herencia virreinal enemiga de la libertad por naturaleza, ¿no? Y se comenta que el planteamiento, a ver, al final de cuentas este planteamiento es un lugar común, ¿no? Hablando con lugares comunes, ¿no? De la época virreinal, es un lugar, es un espacio oscurantista, y a veces, pues bueno, esa gente ignoraba o se le olvidaba o omitía, eso ya es muy difícil determinarlo, que la Universidad Real y Pontificia de Nueva España fue un espacio de difusión de las ideas científicas y filosóficas acuñadas en Europa a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Tenemos ahí la labor, por ejemplo, de Clavijero, ¿no? Newton llegó con 50 años de retraso, pero bueno, llega. Bueno, es por lo anterior que no debe resultarnos extraño hallar en estos periódicos generalizaciones frecuentes que denostaban al sistema educativo en tiempos del dominio español. Uno de los primeros ejemplos de ello lo encontramos en el Indicador de la Federación Mexicana, que con el radicalismo que caracterizaba a los miembros del Partido del Progreso, defendía que los antiguos establecimientos de educación calculado bajo las ideas mezquinas que convenían al gobierno que rigió a México por tantos años, una clara referencia a la presencia española, han sido perjudiciales a ella. Bueno, al final de cuentas, ante todo este panorama, lo que nos encontramos es que uno de los aspectos más recurrentes sobre la libertad en la prensa liberal es el deseo de mostrar a la Iglesia Católica y a sus ministros como opositores de ella, lo cual era, bueno, algo cierto, ¿no? Y el camino que se sigue, o la única solución que se encuentra ante esta perspectiva, es el establecimiento de la tolerancia de cultos, libertad que a reserva de ser una de las más preciadas, desde la óptica liberal ayudaría a debilitar la influencia de la Iglesia católica, favoreciendo así la creación de un país más libre y próspero. A nivel de conclusiones, bueno, habría que señalar que el hecho de que no haya una serie de consensos en torno a los conceptos aquí expuestos, no hay que verlos como una confrontación o desaveniencia entre los liberales o entre las publicaciones liberales, sino más bien es testimonio de la pluralidad de enfoques con la que articulistas y políticos liberales abordaban los mismos temas. Evidentemente habrá problemas, habrá discrepancias, pero todo entra en un mismo contexto, ¿no? Si lo vemos con el tema de la libertad, hay que entender que si se quiere
abordarlo en la óptica del siglo XIX, pues bueno, hay que reconstruirlo desde la perspectiva de las publicaciones periódicas. Hay otros recursos, este es el que bueno, nos ha funcionado. Y hay que entender también que aunque todas sean publicaciones periódicas, ofrecen diferentes perspectivas. Por ejemplo, el Demócrata entiende que la libertad es una herramienta para el combate de la ignorancia y la miseria. El Indicador de la Federación Mexicana la concebía como el medio para romper con el pasado virreinal, una postura que era muy similar a la defendida por el Surriago literario, que además veía en ella la posibilidad de acabar con las cadenas del clericalismo heredado del pasado. Y en realidad el Monitor Republicano y el Siglo XIX fueron y por mucho los periódicos que mayor peso dieron al precepto, dado el potencial transformador que le atribuían. Se podría decir que tenían una fe ciega realmente en la libertad. Y no cabe la menor duda de que en su lucha por el reconocimiento de las libertades, la prensa liberal se transformó en uno de los medios más activos en el impulso y la promoción de los procesos fundamentales de cambio en el siglo XIX mexicano, si bien no es el único. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Íñigo. Cedemos la palabra al licenciado Camilo Ayala Ochoa. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Doctrina Social Cristiana en la Universidad Pontificia de Salamanca, España. En la Dirección General de Fomento Editorial, actualmente nombrada Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, ha ocupado distintos cargos en las áreas de planeación, Centro de Información, Libros UNAM, Documentación, Casa Universitaria del Libro, entre otras. Actualmente es jefe del Departamento de Planeación Editorial de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, dependiente de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Él nos presenta el trabajo que se titula Letras independentistas, escritura e imprenta en la transición de 1821. Adelante, por favor. Sí, voy a ir un poco rápido. Por mucho tiempo se repitió que la imprenta acabó con el monopolio eclesiástico de la lectura y que la lectura en las personas letradas adquirieron conciencia social. A partir de varios trabajos como los de los lingüistas Carruthers, Collet, Finnegan, Halverson, Scribner y Smith, se sabe que relacionar la disponibilidad de los alfabetos o de una imprenta con cambios en las representaciones mentales o patrones alterados de conducta es en el mejor de los casos una conjetura. La imprenta se inventó apenas a fines del siglo XV y la mayor parte de los cambios conceptuales de importancia, aquellos que subyacieron a la Reforma, por ejemplo, ya habían ocurrido para entonces, nos dice David Olson en El mundo sobre el papel. La lectura de la Reforma representó la práctica de una lectura de interpretación subjetiva y personal, una vuelta a la religión de un libro. No fue una revolución, sino una apocatástasis, un regreso a los orígenes, porque hay que recordar con Adalberto Levi Ambra que el judaísmo es un ejercicio de lectura. En la tradición de la Iglesia Católica se da una interpretación vinculante y canónica, más allá de la letra de la Escritura, que en un sentido teológico es neumatológica por la representación de Cristo o por la obra del Espíritu Santo. Para los católicos, el conocimiento del griego, el latín, la filosofía y la filología son premisas en el trabajo escriturario, el estudio de la patrística y de la ciencia bíblica. En el Eclesiastés se dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Los protestantes tomaron esa oración literalmente, por lo que no podemos ver dentro de lo que significaron Lutero y Calvino una revolución editorial que conllevara la multiplicación de títulos. La difusión de la imprenta produjo un cambio, pero este se dio en los núcleos lectores unidos a las universidades y las bibliotecas. Roland Barthes ha representado a la lectura medieval como una actividad lenta y repetitiva sobre pocos títulos, lo cual va muy acorde con la recomendación de San Gregorio de la Masticatio y la Rumitatio. Y la explosión de los impresos con la aparición de una industria editorial es una lectura intensiva, un diálogo abierto, una obra abierta en el sentido que le ha dado Humberto Eco.